Bien, estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a hacer el curso de razonamiento matemático y como capítulo planteo de ecuaciones la parte uno. ¿Qué es ecuación? ¿Qué es una ecuación para empezar? Dice, es una relación de igualdad que se establece entre dos expresiones matemáticas que tienen como mínimo una incógnita. O sea, la idea fundamental en este tipo de problemas es expresar en forma verbal y llevarlo a una expresión simbólica. Ese es el objetivo, ¿ya? Siempre vamos a ver un enunciado verbal y lo que nosotros tenemos que hacer para poder resolver lo que nos están pidiendo es llevarlo a un enunciado matemático, ¿no? Por ejemplo, ustedes ya han visto esto. Por ejemplo, dice el cuádruplo de la diferencia de un número con 8. Cuando a mí me dicen el cuádruplo, debo suponer que es 4. Si me dicen el doble, debo suponer que es 2. Si me dicen el triple, debo suponer que es 3. Como a mí me dicen el cuádruplo, de la diferencia de un número con 8. Ah, ya. Hay una diferencia de un número que no conozco, que asumo que es X, con 8. Ahí está. El cuádruplo de la diferencia de un número con 8. Ahora, ¿qué pasaría si yo pongo así? El cuádruplo de un número. Ah, ya es diferente. El cuádruplo de un número disminuido en 8. Disminuido en 8. ¿Se parece, no? Entonces, miren la diferencia. El cuádruplo de la diferencia de un número con 8. De esta manera. Y el cuádruplo de un número, ahí está el cuádruplo de un número, disminuido en 8. El exceso de un número sobre 10. ¿Qué cosa es exceso? Siempre es una diferencia. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer un alumnito de quinto año que tenga 16 años, ¿no? Vamos a suponer que tenga 16 años. El alumno tiene 16 años, el profesor tiene 50. El que le habla tiene 50 años, ¿ya? Tengo yo 50. Entonces si yo dijera, ¿cuál es el exceso de la edad del profesor sobre el alumno? Entonces, el exceso es una diferencia, pues. El exceso de la edad del profesor, que es 50, sobre la edad del alumno. Eso es una diferencia. Algunos alumnos interpretan el exceso de un número, ponen así sobre 10 y lo ponen así. No es así. Cuando hablamos de exceso, siempre es una diferencia. Como les decía el ejemplo, yo tengo 50 años, el alumno tiene 16. ¿Cuál es el exceso de la edad del profesor sobre el alumno? ¿A qué se refiere? A una sustracción, a una resta. La diferencia, pues. ¿Y eso sale cuánto? 34. ¿Ya, muchachos? Bien, entonces, así va a haber varios enunciados, ¿no? A ver, vamos por el último. Dice, el exceso de un número. Yo no conozco el número, asumo que es X. Y si me hablan de exceso es porque es una diferencia. ¿Sobre quién? Sobre 10. Ahí está. Esto es el exceso de un número sobre 10. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Yo puedo poner es igual, puedo aumentar, ¿no? Es igual a, vamos a suponer, 20. Entonces yo pongo acá, es igual a 20. Ahí está. El exceso de un número sobre 10 es igual a 20. Ahí está. ¿Ya, muchachos? Bien, copien, por favor. Vamos. Bien, alumnitos, vamos a continuar con los ejercicios, ¿ya? En esta oportunidad vamos a hacer planteo de ecuaciones 1. Vamos a enfocar justamente lo que nosotros queremos, ¿no? Enunciados verbales a expresiones matemáticas. Por ejemplo, en el primer ejercicio dice así, mira, presta atención. Dice, ¿cuál es el número tal que el doble de su suma con 3 es el triple del exceso del número sobre 5? Para empezar, bueno, vamos a asumir una variable, una incógnita, ¿ya? Subimos que no conozco el número, digo sea X el número, sea X el número. Ahí está, pero ¿cuál es el número? Me dice, ¿no? Bueno, conozco el número, le puedes dar cualquier variable, cualquier letra, y te digo sea X, ¿qué cosa? El número, que es lo más común en estos problemas, ¿verdad? Ahí está. ¿Cuál es el número? Tal que el doble de su suma con 3. El doble de su suma con 3. Ahí está. Ojo, el doble de su suma con 3. Ahí está. Es el triple. Es significa igual. Acuérdate muy bien. Es significa igual. ¿Ya? ¿Ya? Es significa igual. Es el triple del exceso del número sobre 5. Es el triple del exceso del número sobre 5. Ahí está. Acuérdate que tiene que haber un número, y si habla de exceso es una diferencia.
El exceso es una diferencia. El triple del exceso de un número sobre 5. Ahí está. ¿Ya, muchachos? Muy bien. ¿Y esto cómo sería? A ver, propiedad distributiva, ¿cierto? Distribuye acá, distribuye acá. A ver, ¿qué tendríamos? Vamos, acá ¿qué tenemos? Sería 2x más 2 por 3, que es 6. 3 por x, 3x. Menos 3 por 5, ¿cuánto es? 15. Ahí está, 15. Perfecto. Muy bien. Vamos a establecer lo siguiente. A ver, este 2x pasa a restar, sería 3x menos 2x. Y este 6 baja con su mismo signo positivo y el menos 15 pasa a sumar. Entonces, si tú analizas, esto sale 21. A 3x le quitas 2x, ¿cuánto me sale? X. Y mi respuesta sería ¿cuánto? 21. ¿Cierto o no cierto? Claro. Entonces, de esa manera nosotros podemos establecer enunciados verbales y lo llevamos a expresiones matemáticas. ¿El resultado cuál es? ¿Cuál es el número? Yo había supuesto de que x era el número. Entonces, x me salió 21. Problema número 2. Vamos. En el ejercicio número 2 dice el exceso de un número. Vamos, asumamos también que es x, ¿no? ¿Qué decimos? Sea x el número. Pues, ahí está. ¿Está bien o no? Perfecto. Dice el exceso. Ah, ¿qué cosa es el exceso? Una diferencia. Pones menos, pues ahí está. ¿De quién? Siempre debe haber una cantidad mayor y una cantidad menor cuando hablan de exceso. Decimos el exceso del quíntuplo de un número sobre 36. Ah, ya. El quíntuplo de un número sobre 36. Ahí está. El exceso es una diferencia de un número, perdón, el exceso del quíntuplo de un número sobre 36. La palabra equivale significa igual, ¿sí? Igual. Al exceso de 60, el exceso de 60, ¿sobre quién? Sobre 3 veces el número. Ahí está. El exceso también es una diferencia de 60 sobre el triple o 3 veces el número. 3 veces o el triple es lo mismo. Muy bien. A ver, ¿cómo sería acá? Multiplicamos, distribuye. Jovencito, ¿qué tendríamos acá? 5 veces x, ¿sí o no? 5 por 36, ¿cuánto es? 180. Sería 60 menos 3x. Este menos 3x pasa a sumar, sería 5x más 3x. Y este menos 180 se va al otro miembro con signo cambiado. Ahí está. Si tú analizas esto, sale 8x. ¿Y acá cuánto me sale? 240. Si tú pasas a dividir esto, ¿qué tendríamos? A ver por acá. ¿Qué podríamos decir? Que x es igual a 240 sobre 8. Entonces, ¿eso cuánto es? 30. Perfecto. Muy bien. Pero a mí no me están pidiendo ayer el número. ¿Qué me están pidiendo? Me dicen, la tercera parte del número es. Ah, ya, profesor. Por lo tanto, mi respuesta sería, la tercera parte. O sea, sería un tercio del valor de x. ¿Y cuánto me salió x? 30. ¿Y eso es igual a cuánto? 10. Y eso vendría a ser mi respuesta. ¿Ya? El valor me salió 30, pero me están viendo la tercera parte. ¿Ya, muchachos? Bueno, vamos empezando con problemas aplicativos, muy didácticos, de tal manera que usted lo entienda. Vamos a copiar. Bien, muchachos. Vayamos al tercer ejercicio. ¿Qué dice así? Mira, el largo de un rectángulo es el triple del ancho. Dice. Vamos a suponer que este es un rectángulo, ¿correcto? Y tú sabes muy bien que el largo es la que tiene mayor longitud, ¿sí o no? Y es un rectángulo. Entonces, esto es largo y esto es ancho. Algunos en base, altura. Y dice que el largo es el triple del ancho. O sea, si el ancho vale x, esto también sería x, ¿cierto o no? Y el largo sería el triple ¿de quién? Del ancho. Esto también sería 3x. Ahí está. Por condición del problema, el largo es el triple del ancho. Si el ancho es x, ¿el largo cuánto será? 3x. ¿Hasta ahí lo dejamos entender? Sí, profesor. Perfecto. Va a pasar algo, dice. Si el largo disminuiría en 12 metros, o sea, esto era el largo, que es 3x, le vamos a quitar 12 metros. Más o menos, si antes era 3x, ahora será 3x menos 12. Algo más pequeño, ¿verdad? Y el ancho se duplicara. Ah, profesor, si el ancho era x, ahora va a ser el doble. O sea, ¿cuánto sería? 2x. Profesor, si acá es 2x, acá también es 2x.
Y arribita también sería 3x menos 12. Ahí está. Eso es lo que sucede, según la condición de problema. ¿Qué más, muchachos? Su área seguiría siendo la misma. Ah, profesor, esto tiene una área, ¿sí o no? ¿Cuál sería el área, muchachos? ¿No? A esto le llamamos la misma área. Ahí está. O si gusta, le llamas área 1 y esto sería área 2. Ahí está. Entonces, cuando pasa esta situación, las áreas no van a cambiar, van a ser las mismas. Entonces, venimos por acá y decimos las áreas son iguales. Área 1 es igual a área 2 por condición del problema. Entonces, pero el área de un rectángulo es largo por ancho. Inicialmente para el área 1, el largo, ¿cuánto es? 3x. Lo tienes que multiplicar por el ancho, porque eso es área. Para el área 2, igualito. ¿Quién es el largo? 3x menos 12, ¿sí o no? Lo tienes que multiplicar ¿por quién? Por el ancho. Profesor, ¿por qué lo ha multiplicado? Porque te dicen que el área no va a variar. Te está diciendo su área seguiría siendo la misma. Entonces, si no varía, se igualan pues las áreas. Muy bien. ¿Cuánto me sale esta expresión, jóvenes? 3x al cuadrado. ¿Propiedad qué cosa? ¿Qué propiedad es? Distributiva. Distribuye, vamos. Ahí está. Distributiva. Ahí está. Profesor, 2x por 3x, ¿qué me sale? 6x al cuadrado. Muy bien. Menos 2x por 12, 24x. Este menos 24x pasa a sumar, sería 24x. Ahí está. Miren, perdón. Acá sería 6x al cuadrado. Este tiene signo positivo, pasa a restar término semejante. ¿Podemos restar estas dos cantidades? Sí, profesor. ¿Y cuánto me sale, jóvenes? ¿Cuánto me sale? 3x cuadrado. Perfecto. Muy bien. Entonces estas cantidades se eliminan porque acá hay un x y acá hay un x cuadrado. Se eliminan. Entonces tendríamos 24 es igual a 3x. El 3 está multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir. Entonces, ¿x cuánto vale? 8. Ahí está. Acá se eliminó una variable. Era una ecuación cuadrática, tenía dos soluciones. Pero si se elimina una variable, se tendría que volar a 0 porque sería una solución. Pero x no puede ser 0 porque estamos hablando de longitud. ¿Ya? Entonces nos quedamos con la otra solución. La otra solución, ¿cuánto me ha salido acá? 8. Ahí está. Pero eso no es respuesta. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuál es el perímetro de dicho rectángulo? ¿Verdad? Profesor, cuando me dicen cuál es el perímetro de dicho rectángulo, ¿se refiere al primero o al segundo? Al primero. Entonces, por lo tanto, me están pidiendo el perímetro. El perímetro se representa como 2p, así. Y cuando es semiperímetro, solamente p. Pero si te gustas, para no confundirte, vamos a llamarle perímetro. Ahí está. El perímetro es la suma de todos los lados, ¿sí o no? Entonces, sumemos, pues. A ver, empezamos por acá. 3x. ¿Más quién? Más x, más 3x, más x. Ahí está. Jóvenes, ¿cuánto me sale todo eso? A ver, profesor. Según el perímetro, 3x más 3x, 6x, 7, 8x. Ah, profesor, pero yo conozco el valor de x. ¿X cuánto me salió? 8. ¿Y 8 por 8 cuánto es? 64. 64, ¿qué cosa? Metros, porque está en unidad, metros. ¿Ya? Eso vendría a ser mi respuesta al ejercicio número 3. ¿Ya, muchachos? Entonces, esa es una aplicación directa de planteo de ecuaciones, ¿no? En la solución de estos ejercicios. ¿Ya? Vamos, copiando. Bien, alumnitos, vamos a continuar con el cuarto problema. Presta atención, ¿ah? Dice así, en una granja hay 20 pollos más que patos. Ah, profesor, entonces hay 20 pollos más que patos. Ponemos pollos, ¿no? Y por acá estarán los patos. Si a los patos le llamo X, como hay 20 pollos más que patos, los pollos serán X más 20. ¿Ya? Eso significa, en una granja hay 20 pollos más que patos. Si los patos son X, entonces los pollos serán 20 más, por condición del problema. Luego, ¿qué pasa? Dice, y se compraron 20 patos, resultaría que el número de patos sería el doble. Ah, perdón, disculpen. Si se vendiesen 25 pollos. Ah, ya. Va a pasar algo aquí, ¿ya? ¿Ya? Va a haber, este es un antes y esto va a ser un después.
Dice, si se vendiesen 25 pollos, o sea, si tú tenías X más 20 pollos, le vas a vender. Al vender vas a quitarse o no, vas a disminuir. Vas a vender 25 pollos, entonces debe quedarte X menos 5, ¿verdad? Porque acá sería más 20 menos 25 menos 5. Ya. Y se compraran 20 patos. ¿Cuántos patos tenías al inicio? X. Entonces ahora vas a tener X más 20. Ahí está. Entonces, la cantidad de pollos ahora actualmente ya no sería X más 20, sería X menos 5. Y la cantidad de patos ya no sería X, sería X más 20 porque se compraron 20 patos más. Ahora dice, resultaría que el número de patos, ¿dónde están los patos? Aquí, ojo, mira, estos patos ahora son estos que están acá. Y estos pollos que están aquí, ahora son todos estos que están aquí. Entonces vamos a trabajar con estas dos cantidades, ya no con las cantidades iniciales. Dice, resultaría que el número de patos, ¿dónde están los patos? X más 20, o sea, el X más 20, que es el número de patos, dice, resultaría que el número de patos sería el doble del número de pollos. ¿Cuántos pollos hay? 2X menos 5. Ahí está. Propiedad distributiva, ¿sí o no? Ahí está, muy bien. Distribuye, muchachos, ¿cómo sería? ¿Qué tendríamos acá? Que X más 20 sería igual a 2 veces X menos 2 por 5, que es 10. Esta X pasa a restar a 2X, me sale X. Y este menos 10 pasa a sumar, ¿cuánto me sale? 30. Muy bien. La pregunta es la siguiente. Presta atención, ya hallamos X. ¿Cuántos pollos hay en la granja? ¿Cuántos pollos hay en la granja? Yo le pregunto a usted, la cantidad de pollos que hay en la granja sería lo siguiente. Bien, ¿cuántos pollos hay en la granja? Entonces tú, como eso es referente a lo inicial. Estamos hablando de los pollos. Entonces vienes por acá, profesor, la cantidad de pollos en un inicio era igual a X más 20, ¿sí o no? Acá está bien. Entonces, pero como X me salió 30 más 20, ¿cuánto me sale? 50. Entonces hay 50 pollos desde un inicio, ¿ya? A eso se refiere. ¿Cuántos pollos hay en la granja? Eso es referente antes de que vendieran o antes que compraran patos. Entonces la respuesta es bien clara. ¿Cuántos pollos hay en la granja? Se refiere a la cantidad de pollos que había en el primer momento, ¿ya? En el primer momento había X más 20, pero X me salió 30. 30 más 20 es 50. ¿Hay 50 qué cosa? Pollos. Entonces, la cantidad de pollos son 50. Y eso vendría a ser mi respuesta. Siguiente ejercicio. Dice, en un grupo de conejos y gallinas, el número de patas excede en 14 al doble del número de cabezas. ¿Cuántos conejos hay? Mira, presta atención. A ver, los conejos. ¿No? Los conejos. Yo le voy a llamar C de conejos. Y a las gallinas, ¿qué le vas a llamar? G de gato. Ahí está. Muy bien. Entonces la pregunta es la siguiente. Los conejos, dice, el número de patas, te pregunto, los conejos, ¿cuántas patas tienen? ¿Cuántas patas tienen? 4 patas, entonces sería 4C. Patas, ¿correcto? Ahí está. Te pregunto, ¿las gallinas cuántas patas tienen? 2, sería 2G patas. Ahí está. Entonces, en el enunciado de problema dice, el número de patas. Cuando dice el número de patas se refiere al total, pues. Entonces, la cantidad total de patas sería 4C más 2 veces G. O sea, 4C porque los conejos tienen 4 patas y 2G porque las gallinas tienen 2 patas, ¿no? El número de patas excede en 14. Acuérdate muy bien que yo te había dicho que la palabra excede era una diferencia. Entonces, todo esto va a exceder en ¿cuánto? En 14. Pero aquí en A, al doble del número de cabezas. Al doble del número de cabezas. Te pregunto, ¿los conejos tienen cuántas cabezas? Una cabeza. ¿Las gallinas cuántas cabezas tienen? Una cabeza. Entonces se refiere a los conejos más las gallinas. Ahí está. Muy bien. Ahora mira lo que vamos a hacer. Propiedad distributiva, ¿sí o no? Distribuye acá, distribuye acá. ¿Qué me va a quedar?
Decimos que 4 conejos más 2 veces gallinas. Ahora multiplicamos 2 veces conejos menos por más, menos 2 veces gallinas, me tiene que dar 14. Ahí está. Gallinas, 2G menos 2G se eliminan. Entonces me está quedando, ¿qué cosa? 4 conejos menos 2 conejos, 2 conejos. Es igual a 14. El 2 pasa a dividir, entonces los conejos serían 14 entre 2. Y eso sería ¿cuánto? 7. Entonces la pregunta es, ¿cuántos conejos hay? Hay 7 conejos. ¿Correcto? Muy bien, muchachos, eso sería todo. No se olviden que su trabajo de la tarea de esta semana se va a subir en la plataforma. Mañana a las 8 en punto de la mañana se va a subir su tarea, su clase de hoy y su tarea respectiva para que ustedes lo resuelvan tipo examen con 3 o 4 preguntas. ¿Ya? Eso sería todo. Muchísimas gracias. Y no se olviden, copien por favor esto en su cuaderno, ¿eh? ¿Ya? Porque yo al final cuando se tome el examen bimestral voy a revisar todas las clases que se han dado desde el inicio del año. ¿Ya, muchachos? Vamos, a copiar.